Bueno, entonces vamos a comenzar el webinar Lo nuevo en ARGIS Online. ¿Sí? En este webinar nosotros vamos a ver cuál es el nuevo modelo de licenciamiento de tipos de usuarios de ARGIS Online, ¿sí? Lo nuevo en aplicaciones de campo y oficina y nuevas plantillas para apps y web builder for ARGIS. Como ustedes bien sabrán, hace 2 semanas apareció la nueva versión de ARGIS Online y con la nueva versión aparecieron nuevas formas de ver o clasificar los tipos de usuarios que podemos tener disponibles en ARGIS Online para organizaciones. La plataforma ARGIS nos permite generar una aplicación WebGIS, ¿sí? Un sistema de información geográfica donde nosotros podemos compartir en nuestra organización mapas, datos y generando un flujo de trabajo donde primero creamos los mapas o los productos de información, luego vamos a realizar datos, análisis, informes, historias, etcétera, y estas luego pueden ser compartidas y para la colaboración en el resto de la organización. Todo ese flujo de trabajo lo van a realizar o van a ser parte diferentes tipos de usuarios, que pueden ser desde visualizadores hasta profesionales GIS que generan estos productos de información. En este tipo de trabajo lo podemos implementar de dos formas. En nuestra propia infraestructura a través de ARGIS Enterprise y la otra posibilidad es a través de trabajar con una infraestructura en la nube con el concepto de SaaS, ¿sí? Software como un servicio, donde vamos a trabajar con ARGIS Online para organizaciones. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos de usuarios de ARGIS. Entonces, este tipo de clasificación que vamos a tener va a tener un concepto de identidad en un usuario nominado, donde cada persona de la organización tiene un usuario asociado a un correo electrónico y puede ingresar a todas las aplicaciones GIS que tiene su web GIS. Esta identidad que estamos teniendo puede ser una identidad que es propia de la plataforma de ARGIS, un usuario cualquiera, o la otra posibilidad es integrar la seguridad de la plataforma de ARGIS Online con un proveedor de identidad que ya esté en la organización, como Active Directory. De esta forma, el usuario puede utilizar el mismo usuario nominado que utiliza para loguearse en Windows para poder acceder a los productos de información de su sistema de información geográfico. Este usuario nominado, ¿sí?, se le asignan capacidades, ¿sí?, que pueden ser de visualizador, editor, para analizar, crear, compartir o administrar toda la plataforma. Y a su vez, este usuario puede acceder a diferentes aplicaciones, ¿sí?, como Collector for ARGIS, Explorer for ARGIS, Operation Dashboard, Story Maps, etc. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos de usuarios. Hasta noviembre, ¿sí?, hasta hace un par de semanas, simplemente clasificábamos los usuarios en dos niveles, L1 y L2. L1 eran los visualizadores que podían consumir y consultar las aplicaciones y mapas que compartíamos en ARGIS Online. Por otro lado, teníamos los L2, que eran los usuarios que podían tener todas las habilidades o funcionalidades dentro del portal en ARGIS Online y luego estas funcionalidades eran administradas por los roles asignados. Entonces, a través de los roles, nosotros podíamos limitarle ciertas funcionalidades al usuario L2.
Ahora, desde hace 2 semanas, tenemos nuevos user types, ¿sí? Vamos a tener 5 tipos de usuarios. Vamos a tener el nivel de viewer o visualizador, que este sigue siendo exactamente igual al L1 que teníamos anteriormente, una persona que puede visualizar mapas y aplicaciones para informar, tomar mejores decisiones y monitorear el desempeño. Entonces, por ejemplo, una persona que visualiza un tablero creado en Operation Dashboard o hace consultas sobre una aplicación web, puede utilizar un L1. O, por ejemplo, es una persona que va a estar en el campo con una tableta visualizando un mapa de Explorer for ArcGIS, puede utilizar un usuario viewer. Luego vamos a tener el usuario editor. El usuario editor edita y añade datos espaciales para mejorar su precisión y actualidad, asegurando información autorizada. Este tipo de usuario es un usuario nuevo que es una persona que va a poder tener todas las habilidades del viewer, pero además le agrega la funcionalidad de poder editar o cargar información desde aplicativos web, ¿sí? Porque hago esta aclaración. Este editor puede modificar capas o actualizar layers desde aplicativos web que son generados desde Web Builder o están utilizando un web template, ¿sí? O una aplicación más personalizada utilizando la API de JavaScript, ¿sí? Pero no pueden utilizar aplicaciones móviles, tales como Collector o Survey, ¿sí? Luego vamos a tener un tercer tipo, ¿sí? Que es el editor de campo, ¿sí? Este tercer tipo se va a llamar Field Worker, trabajadores de campo, y nos va a permitir conectar el campo con la oficina utilizando aplicaciones para la recolección de datos, asignación de tareas y operaciones, mejorando la eficiencia y productividad. Este perfil, este tipo de usuario, es un usuario que va a tener todas las habilidades del editor, pero a su vez le agrega el acceso a las aplicaciones de campo Collector for ArcGIS, Survey 123 y Workforce for ArcGIS. Entonces, este perfil es para una persona que va a estar utilizando desde su dispositivo móvil y va a estar recolectando datos con estas aplicaciones, ¿sí? Obviamente suma todo lo anterior. Luego vamos a tener un cuarto perfil que es el creator. El perfil de creator o creador es lo que anteriormente llamábamos L2. Es decir, que va a poder crear mapas, aplicaciones, realizar análisis espaciales y compartir resultados a través de aplicaciones listas para usarse, ¿sí? Es el que va a generar todas las aplicaciones, y si el rol asignado en ArcGIS Online le da las suficientes funcionalidades, puede ser el administrador del portal. Finalmente, vamos a tener el tipo de usuario de profesional GIS Professional. El tipo de usuario GIS Professional va a crear mapas, visualizaciones, análisis avanzados, pero ¿cuál es el plus del GIS Professional? Es que va a tener acceso a la licencia de ArcGIS Pro. Por lo tanto, nosotros, este GIS Professional, vamos a tener 3 subtipos, ¿sí? Vamos a tener el GIS Professional Basic, Estándar y Avanzado o Advanced.
¿sí? Que cada uno de estos tipos de usuarios van a acceder a una licencia de ArcGIS Pro como una suscripción anual y el nivel responde al nivel de ArcGIS Pro. Entonces, si yo tengo un GIS Professional estándar, significa que ese usuario puede acceder a una licencia de ArcGIS Pro como suscripción anual en el nivel estándar. Y así sucesivamente para cada uno de los 3 niveles. Entonces, de esta forma, en la nueva organización de tipos de usuarios, vamos a disponer de 7 niveles, ¿sí? Pensando en el Viewer, Editor, FeedWorker, Creator, GIS Professional Basic, Estándar y Advanced. Nosotros vamos a tener la posibilidad de entonces asociar cada funcionalidad de tipo de usuario por aplicaciones que tienen acceso, ¿sí? Entonces, el viewer va a poder visualizar a las aplicaciones generadas por el editor o un creator y va a poder acceder a las aplicaciones esenciales de ArcGIS, tales como Explorer for ArcGIS para visualizar sus datos o los que lo comparten desde una tablet o dispositivo móvil. Luego vamos a tener el editor. El editor y FeedWorker son usuarios pensados para editar en el campo. Estos, desde el editor, va a poder acceder solo a las aplicaciones esenciales de ArcGIS, ¿sí? Y acceder a las aplicaciones generadas por el Creator, donde puede cargar información. FeedWorker van a ser las mismas aplicaciones, pero le agrega la posibilidad de acceder a las aplicaciones para el campo. Estas aplicaciones para campo, como mencionaba anteriormente, va a ser Collector for ArcGIS, Survey 1, 2, 3 y Workforce for ArcGIS. Luego tenemos Creator. Creator va a poder acceder a todas estas aplicaciones, más las aplicaciones para la oficina, como ArcGIS Map for Office o ArcGIS Map for SharePoint, la posibilidad de acceder a las aplicaciones de, por ejemplo, Insights for ArcGIS, Operation Dashboard, es decir, todas las aplicaciones que están en la plataforma ArcGIS. Finalmente, GIS Professional le da la habilidad de acceder a una suscripción anual de ArcGIS Pro. El beneficio de trabajar con este tipo de usuarios es que nosotros vamos a disponer de diferentes niveles y capacidades para cuando nosotros vamos a implementar un portal for ArcGIS, hacer la inversión correspondiente en el tipo de usuario, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener usuarios que son más económicos dependiendo de la capacidad del usuario que lo va a utilizar. Entonces, antes en el modelo de usuario que teníamos, él era adquirir o tomar un usuario L2, ¿sí? Y bajarle las funcionalidades para que se convierta en un field worker, un editor o un viewer, ¿sí? En cambio ahora nosotros podemos ir adquiriendo usuarios correspondientes a su funcionalidad. También en el modelo de GIS Professional nos posibilita el acceso a una suscripción de ArcGIS Pro, ¿sí? También cambia el concepto de una licencia permanente, ¿sí? Sino que por un costo mucho menor, asignarle licencias de suscripción anual a
diferentes usuarios dentro de la organización. Estos usuarios, entonces, van a poder acceder a las aplicaciones esenciales de ArcGIS, ¿sí? Que van a ser las aplicaciones de mapa y escenas viewer, el web builder o las aplicaciones configurables, Operation Dashboard, Story Maps. ¿Sí? Como visualizador, solamente va a poder trabajar con productos de información que ya fueron generados, ¿sí? Y visualizados. Como Creator o GIS Professional van a poder acceder a las aplicaciones, a los ayudantes que van a generar los productos de información. Para el campo se estarían concentrando en Collector for ArcGIS, Survey 123 y Workforce for ArcGIS. Y si ustedes no recuerdan mal, tenemos otra aplicación que es Navigator for ArcGIS. Navigator for ArcGIS es una aplicación que toda la configuración de la generación de nuevas rutas o rutas personalizadas que son generadas desde ArcGIS Pro, va a tener la posibilidad de hacerlo un GIS Professional. Luego de que es compartido, el usuario que utiliza Navigator puede ser cualquiera de los niveles o tipos de usuarios que hemos comentado. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un viewer, ¿sí? Lo que anteriormente llamábamos L1, como usuario que puede utilizar la aplicación Navigator. Finalmente, vamos a tener las aplicaciones para la oficina. ArcGIS Maps for Office, ArcGIS Maps for SharePoint, o estas que son aplicaciones que ya están integradas en cualquiera de los usuarios de los niveles de Creator o GIS Professional. Luego, nosotros podemos agregarle aplicaciones, como por ejemplo Insights for ArcGIS o la posibilidad de agregarle Drone to Map a cada uno de estos usuarios. Es decir, que a los usuarios le podemos agregar aplicaciones específicas dependiendo del nivel. De esta forma, nosotros, si tenemos un flujo de trabajo que sabemos que una persona va a trabajar solamente con una aplicación, podemos al usuario agregarle una aplicación específica. Vamos a suponer, yo tengo un flujo de trabajo, estoy en un municipio donde voy a hacer encuestas o un censo y solamente voy a utilizar Survey. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer es a un usuario editor, ¿sí? Agregarle la licencia de Survey 123 para que pueda acceder al formulario de la encuesta. ¿Sí? Entonces, en realidad, nosotros podemos ir haciendo una combinación de usuario editor con aplicaciones específicas, ¿sí? Que de esta forma, dependiendo del flujo de trabajo, puede significar un ahorro a la hora de adquirir usuarios. ¿Sí? O por ejemplo, tengo otro flujo de trabajo. Tengo un flujo de trabajo donde tengo personas que van a estar tomando fugas de agua, relevando fugas de agua en el campo. ¿Sí? Entonces solamente van a estar utilizando Collector for ArcGIS. Por lo tanto, lo que podemos utilizar es un usuario nivel o tipo editor más la aplicación Collector for ArcGIS. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos tener esta organización administrada desde ArcGIS Online. Entonces, estas suscripciones y todos estos tipos de usuarios van a poder ser administrados desde ArcGIS Online en el sector de administración.
observen que desde diciembre, la nueva versión nos va a permitir acceder desde organización. Vamos a tener información general, como toda la información, y observen que vamos a tener la posibilidad de acceder a las licencias complementarias, ¿sí?, donde asignamos las licencias a cada uno de nuestros usuarios, y a su vez nosotros podemos administrar los miembros. Desde administrar miembros vamos a tener los diferentes tipos de usuarios. Observen que antes acá teníamos la opción de L1 o L2, nivel 1 o nivel 2. Ahora podemos acceder a diferentes tipos de roles, ¿sí?, que puede ser Creator, Viewer, y si observen que desde acá le podemos asignar cuáles son los conjuntos de aplicaciones que tiene disponible dependiendo el tipo. Entonces, por ejemplo, para este caso Creator dispone de todos los conjuntos de las aplicaciones, las esenciales, las de la oficina y los de campo. Si yo quiero un usuario que es editor, que tendría solamente acceso a esenciales, le podría agregar una aplicación específica, como por ejemplo Survey o Collector, ¿sí? De todas formas, cuando nosotros hablamos del tipo de usuario, como por ejemplo en este caso Creator, siempre va a estar reguladas sus funciones a partir del rol. Es decir, que un Creator puede tener diferentes tipos de roles, hasta roles personalizados. Es decir, yo puedo tener un Creator que es administrador de la organización o simplemente publicador. O podría tener un Creator con un rol personalizado donde no solamente crea, pero no quiero que administre toda la plataforma, pero quiero que tenga estabilidad de administración de licencias para otro tipo de usuarios, ¿sí?, como un manager GIS. Entonces, en ese caso, nosotros podíamos utilizar un usuario Creator que tiene habilidades de administración de licencias por el rol que nosotros le asignamos. ¿Sí? Este modelo que hoy está disponible en ArcGIS Online, ¿sí?, para la versión Portal for ArcGIS o ArcGIS Enterprise 10.7, que va a salir en marzo del 2019, va a tener disponible este nuevo tipo de usuarios para su portal WebGIS. Entonces, en conclusión, nosotros ahora vamos a disponer de una cantidad de usuarios específicos para cada funcionalidad de usuario. Todos los usuarios que hoy en su ArcGIS Online era L1 o L2, se migraron específicamente a Viewer y a Creator. Luego, con el paso del tiempo, los usuarios van a poder ir adquiriendo estos otros tipos de usuarios con funcionalidades menores y específicas para cada una de las tareas. Ahí volvimos. Jorgelina, ¿y me escuchás? ¿Se entrecorta? Bueno. Bien. Entonces, ¿cuáles son las otras novedades que tenemos disponibles? Las otras
Desde ArcGIS Online vamos a tener la posibilidad de acceder al nuevo Living Atlas. Este Atlas vivo o viviente es toda la biblioteca que tiene disponible ArcGIS con contenido, ¿sí? ¿Qué es lo nuevo? Vamos a tener la posibilidad de acceder a una capa Hillshade oscura, multidireccional, es decir que podemos hacer rotación para un sombreado en el relieve. Vamos a tener nuevas mapas bases para los polos, tanto para el Ártico como el Antártico. Vamos a tener disponible un basemap vectorial de océanos, específicamente mapas demográficos actualizados. Los mapas demográficos, recuerden que se van actualizando por sectores, ¿sí? Y además vamos a tener el Wayback Imagery expandido, ¿sí? Esta aplicación de análisis temporal de imágenes es muy interesante. Ya estaba disponible, pero ahora lo han actualizado con nuevas imágenes y con una interfaz mucho más amigable. ¿Sí? Si nosotros vamos a nuestra aplicación de Wayback, nos va a posibilitar, podemos acceder a un sector y observen que nosotros podemos ir analizando cuál es la imagen que hay disponible dependiendo las fechas. ¿Sí? Observen el recuadro. Entonces, este sector, vamos a buscar un lugar, Buenos Aires. ¿Sí? Nos va a centrar el mapa en el lugar. Podemos hacer un clic para saber la información asociada a la imagen de ese lugar que tenemos disponible. Y luego vamos a buscar. ¿Sí? Cómo va cambiando. Siempre la voy a ver acá. ¿Cuál es la imagen que deseamos? Puede ser ¿sí? En este caso, ¿sí? Nosotros podemos tomar una imagen de referencia y esta imagen, lo interesante, es que podemos agregarla a ArcGIS Online. Entonces, nosotros podemos ver en el visor de mapas toda la información asociada y a su vez la podemos agregar esta imagen a ArcGIS Online para después esta imagen poder utilizarla y o descargarla en nuestra plataforma, en nuestra organización, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener toda esta biblioteca de imágenes que están disponibles como mapa base en ArcGIS, pero a su vez podemos acceder a la imagen correspondiente desde esta aplicación World Imagery Wayback. Además, vamos a tener disponible
una aplicación para el dispositivo móvil llamada ArcGIS Companion. ArcGIS Companion es una aplicación pensada para el administrador de la organización para poder editar detalles de los grupos, hacer invitaciones para nuevos usuarios, generar grupos de búsqueda, notificaciones. De esta forma, todo lo que es la tarea de administración de ArcGIS Online se puede utilizar desde la aplicación ArcGIS Companion. Al igual que las otras aplicaciones que tenemos disponibles como Collector, Survey, desde el Store, que puede ser Google Play o App Store, nosotros podemos descargar la aplicación y si tenemos un usuario con el rol administrador, podemos acceder a esta aplicación y toda la información de la administración de la plataforma. ¿Sí? Entonces esto hace que para el usuario administrador sea más fácil si está de viaje o está en otro lugar o no está en la oficina y de repente se necesita agregar o definir un nuevo rol o agregar un nuevo grupo o agregar un nuevo usuario a su portal WebGIS, lo va a poder hacer desde su dispositivo móvil, desde una aplicación mucho más amigable que entrar desde el navegador. Además, vamos a tener disponibles otras de las mejoras, Insight for ArcGIS. Como ustedes bien sabrán, desde aproximadamente un año, Insight for ArcGIS está disponible en ArcGIS Online para organizaciones. En un primer momento solo estaba disponible para Portal for ArcGIS, pero Insight ahora está disponible para ArcGIS Online. En este último año, Insight se le han agregado nuevas funcionalidades, mejoras en el desempeño, dando la posibilidad al usuario de poder compartir diferentes mapas, gráficos y flujos de trabajo de análisis. Además, recuerden que también hasta en la última versión, hace un par de meses, también se ha habilitado que usuarios no nominados o públicos puedan visualizar tableros de Insight o tableros de análisis con esta aplicación, ¿sí? Recuerden siempre que para crear estos tableros o utilizar Insight necesitan contar con un usuario L2 o Creator, ¿sí? Y este usuario Creator tiene que tener asignada la licencia de Insight for ArcGIS. También desde el Virtual Campus de Esri tienen disponibles nuevos cursos para crear un primer libro, ¿sí? Un curso introductorio, resolver problemas espaciales y compartir el análisis. Próximamente estos cursos van a estar disponibles en español desde la plataforma Aula GIS. Otros actualizaciones que tenemos desde ArcGIS Online es mapeo y visualización. Desde mapeo y visualización vamos a tener mejoras en el intervalo para refrescar la página, ¿sí? ¿Esto qué significa? Vieron que principalmente para aplicaciones que dependían de capas que se estaban actualizando en streaming o actualizando por edición de campo, ¿sí? Tal vez un tablero de control o alguna aplicación dinámica no se podía refrescar. Entonces, el usuario tenía que hacer F5 o control F5 para visualizar los cambios. Hoy, nosotros podemos definir el intervalo de refresh para que esto se haga automáticamente sin necesidad de presionar F5. También podemos establecer expresiones de atributos
Y de esta forma podemos establecer etiquetado o filtros que hacen referencia a otras capas, ¿sí? Eso, recuerden que es muy, eh, eh, muy común, ¿sí? Que ver un pedido, principalmente desde ARMAP, donde las expresiones de etiquetado, las expresiones de filtros o SQL, ¿sí? Solo se hacían con los campos que estaban disponibles en la tabla de atributos de esa capa. Hoy, con el lenguaje Arcade, ¿sí? Arcade es un lenguaje pensado para el usuario GIS que les va a permitir generar expresiones. La sintaxis es muy similar a Python, que les va a permitir generar expresiones de atributos, tanto para el etiquetado como para el filtro, con campos que pertenecen a diferentes capas que están disponibles en el mapa web, ¿sí? Eso es clave. Si bien podemos hacer referencia a otras capas, las capas tienen que estar en el mismo mapa, ¿sí? ¿Qué es lo que hay de nuevo en análisis espacial? Desde análisis espacial vamos a tener desde la herramienta de logística, de generar rutas, vamos a tener las típicas herramientas de cuál es el camino más corto del punto A al punto B, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de generar barreras, ¿sí? Entonces, nosotros podemos generar sectores que pueden ser puntos de intersección o líneas o directamente áreas donde los vehículos no pueden circular. Entonces, eso no estaba disponible al día de hoy, pero ahora ya lo tenemos disponible en ArcGIS Online para definir cuál es la mejor ruta. Ahora no solamente es la mejor ruta por la red que está en Network Analysis o en la red disponible en ArcGIS Online, sino que ahora podemos ponderar nuestros recorridos por lugares que son seguros o las mejores zonas que nosotros pensamos que es adecuada la circulación. También una de las características es que ha disminuido el costo de créditos para rutas simples. Como bien sabrán ustedes, el análisis espacial que es ejecutado directamente desde las herramientas de análisis de ArcGIS Online consumen créditos. Dependiendo la herramienta, dependiendo la cantidad de elementos que se ejecuten, consumen diferente cantidad de créditos. Siempre recuerden que cuando ustedes van a ejecutar la herramienta, en la parte inferior dice mostrar créditos que se van a utilizar. Si ustedes hacen clic en ese vínculo, les aparece una ventana donde dice esta acción va a consumir 5 créditos, 10 créditos, etc. Entonces, ustedes pueden tener control de los créditos que van gastando. Hoy, la generación de rutas simples, esto es decir, de este punto a este otro punto, cuál es la mejor ruta o el mejor recorrido, ha disminuido el costo de créditos considerablemente. ¿Sí? Donde nosotros podemos ver cuánto gasta cada una de las funcionalidades desde la web. Si nosotros vamos a ArcGIS Online Créditos, vamos a tener la posibilidad de acceder a una tabla donde nos va a decir cuál es el costo de cada una de las rutas simples. ¿Sí? Entonces,
Observe que las rutas simples antes tenían un costo de 0.05 créditos por cada ruta generada, hoy es el costo de 0.005 créditos por ruta. Entonces, como tenemos este ejemplo, podemos ver que la planificación de rutas por vehículo es un crédito, ¿sí? Y cada acción que nosotros hagamos va a tener un costo dependiendo de la cantidad de registros que estén involucrados. Esta tabla se va actualizando, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, para los que ya hace varios años que están trabajando en esto, si recuerdan, al principio la geocodificación costaba 80 créditos cada 1000 geocodificaciones, hoy es 40 y así sucesivamente. Entonces, para la administración de créditos y saber cuál es el costo de las tareas, les recomiendo dos sitios. Bueno, fijarse cuando van a ejecutar la herramienta cuántos créditos van a estar gastando. También utilizar esta tabla de referencia desde la ayuda, donde les dice cuál es el costo de cada acción. Y además les recomiendo, cuando ustedes están administrando su organización, si van a cada uno de sus usuarios, observen que a los miembros pueden asignarle créditos disponibles, ¿sí? Entonces, la organización puede disponer de un montón de créditos, pero a cada usuario se le puede asignar una determinada cantidad de créditos, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros nos aseguramos que el usuario no puede gastar más de los créditos asignados. Una vez que se le termina, el administrador le puede agregar más créditos, no hay ningún tipo de problema, pero si nosotros no asignamos un límite, las personas pueden gastar la totalidad de los créditos de la organización, ¿sí? Entonces, esta es una muy buena práctica establecer asignaciones a los miembros. Si yo tengo pocos miembros, la asignación puede ser personalizada. Uno por uno le asignamos la cantidad de créditos que necesita. O la otra posibilidad es directamente, cuando nosotros estamos desde la organización avanzada, créditos, y podemos definir una asignación predeterminada, ¿sí? Y directamente administramos un presupuesto que todos los miembros de la organización, o algunos, ¿sí? En forma de el lote, decimos todo este grupo, va a tener 50 créditos, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer miembro a miembro o directamente en forma de lote, lo hacemos desde la configuración avanzada de la organización. ¿Sí? También, ¿qué otras mejoras vamos a encontrar desde ArcGIS Online desde diciembre? Tenemos en escenas 3D la posibilidad de generar una herramienta de corte o desplazamiento, un slide, que nos permite ver el interior de estructuras o bloques sólidas en una escena. Podemos generar escenas con capas con más datos, ¿sí? Recuerden que hoy nosotros teníamos una limitación de estas 2000 entidades, ahora podemos generar escenas con más entidades. Se han mejorado la biblioteca de los símbolos 3D. También podemos generar filtros y búsquedas de capas y atributos, ¿sí? Hasta la versión anterior, nosotros cuando compartíamos una capa para una escena 3D, simplemente la mostrábamos o la dejábamos de mostrar. Hoy tenemos la funcionalidad de filtro que a través de una consulta SQL podemos
definir o limitar la cantidad de entidades que se muestran en nuestra escena. También otra funcionalidad que se han agregado desde gestión de datos, vamos a tener 3 nuevas plantillas. Desde plantillas, si ustedes alguna vez utilizaron, desde ArcGIS Online pueden crear un layer desde cero, sin necesidad de haberlo compartido como ítem o compartido como un layer desde ArcGIS Pro. Si ustedes quieren crear una capa desde cero en ArcGIS Online, desde su contenido pueden ir a crear ítem y cuando van a crear una nueva capa les va a pedir un template. Bueno, entonces desde capa de entidades y ustedes pueden seleccionar ciertas plantillas que ya vienen con atributos o campos específicos, o bueno, o la otra posibilidad es crear una capa desde una capa existente. Y además vamos a tener la posibilidad de esconder los datos adjuntos. ¿Esto qué significa? Vamos a suponer que nosotros teníamos una capa que se actualiza con Collector for ArcGIS, ¿sí? Donde el inspector de campo puede ir actualizando, por ejemplo, es un inspector de campo sobre estado de las veredas, ¿sí? Entonces va reportando la información y va sacando fotos del estado de la vereda. Por otro lado, tenemos una aplicación para visualizadores, no sé, de la mesa de entrada del municipio, que utiliza este feature service, ¿sí? Para ver los reportes, la información actualizada, ¿sí? Pero este visualizador para esta aplicación no necesita de las fotos o los adjuntos de ese feature service. Entonces, nosotros ahora podemos decidir si los adjuntos que tenemos en determinados feature service son visibles o no, dependiendo del visualizador o del producto de información que nosotros estemos generando. Bueno, otras de las nuevas noticias de ArcGIS Online es la administración. Como ustedes vieron en las demos anteriores, ArcGIS Online cambió la estructura principalmente de las solapas y los accesos de la administración de la organización. ¿Sí? Seguimos teniendo tableros donde nos dan diferentes datos, ¿sí? Pero ahora cada panel o gráfico tiene la posibilidad de ir específicamente a ciertas tareas y vamos a tener información general, miembros, ¿sí? Cómo se clasifican. Podemos buscar miembros, hacer filtros para ir administrándolos de mejor manera. Tenemos la solapa licencias, ¿sí? Que también se ha actualizado esta parte para poder asignar con una forma mucho más dinámica y amigable, donde nosotros podemos ir asignando a cada uno de los usuarios las diferentes licencias de ArcGIS Pro o las licencias que tengamos disponibles como Insight, Navigator, Drone to Map, etc. Bueno, además vamos a tener la posibilidad de acceder a aplicaciones configurables, ¿sí? Los web templates. Hay nuevos
web template que van a estar disponibles desde tanto desde ArcGIS Online, desde cuando vamos a la descripción de los elementos, que podemos tener un mapa y decir, bueno, con este mapa quiero crear una nueva aplicación. Tenemos aplicaciones nuevas de comparación específicas que no solamente comparan dos mapas, sino que pueden ser dos escenas o un mapa y una escena para hacer este efecto de 2D, 3D, que están vinculados. ¿Sí? El mismo efecto que tenemos en ArcGIS Pro, cuando tenemos un mapa y una escena, ahora podemos tener estas aplicaciones comparativas. También vamos a tener una nueva aplicación, ¿sí?, de categoría o galería de categoría, ¿sí?, que estaría reemplazando las viejas aplicaciones de galerías que teníamos anteriormente. Por supuesto, existen mejoras para Web App Builder y App Studio, actualizaciones en Operation Dashboard, la posibilidad de, tenemos más widgets, y otras mejoras sobre los mapas y el refresh que tienen los mapas en las aplicaciones para una mejor performance de estos aplicativos. ¿Sí? También hay nuevas mejoras, principalmente para Collector, para iOS. No sé si en estas latitudes hay muchas personas que utilicen Collector para iOS, pero bueno, se han hecho algunas mejoras específicamente sobre comportamientos y filtros en las capas dentro de Collector para iOS. También se han hecho mejoras principalmente para la performance y el despliegue de los datos para Business Analyst, ArcGIS Search, ArcGIS Map for Adobe Creative Cloud, todo lo que es el despliegue de la información que tenga una nueva visión o un nuevo, sea más refrescante. ¿Sí? Hay nuevas mejoras también para las capacidades de betas, para búsquedas, actualizaciones en las galerías y en MediaCart y para ArcGIS Hub. No sé si muchos lo conocen, ArcGIS Hub es la aplicación o la plataforma de participación ciudadana de ArcGIS que les permite generar un hub donde se integran todas las aplicaciones que colabora el ciudadano, las organizaciones u ONG y el municipio. Entonces, desde ArcGIS Hub uno puede tener un portal donde estos diferentes participantes pueden tener aplicaciones específicas donde van almacenando y guardando su información y luego en forma colaborativa se puede combinar toda la información para realizar diferentes tipos de análisis y acceder a la respuesta de un objetivo. ¿Sí? Bueno, finalmente hay también mejoras para la API de Python y vamos a poder incorporar leyendas de mapas. Tenemos un nuevo módulo de Survey 123 en la API de Python para mejorar nuestros desarrollos con la API a partir de formularios en la base de Survey. Y, por supuesto, hay mejoras desde la aplicación de Python para la administración de usuarios, ¿sí? Como ahora tenemos el nuevo tipo de usuarios, viewer, editor, creator, en todo, field worker, etc. Toda esa nueva estrategia de usuarios ya están incorporadas desde la API de Python para hacer desarrollos basándonos en estos tipos de usuarios. Bueno, como habíamos comentado, en cada 3 meses, ustedes bien sabrán,
en ArcGIS Online, con todas las actualizaciones, aparecen las mejoras de la interfaz, mucho más dinámico, la posibilidad de acceder a nuevas notificaciones que sean más visibles, las solapas también, la posibilidad de tener más buscadores en cada uno de los lugares. Entonces, nosotros vamos a tener un montón de opciones nuevas desde la interfaz. Bueno, entonces, como vimos, en esta hora vimos todo el nuevo modelo de licenciamiento de usuarios de ArcGIS Online, exploramos lo nuevo en aplicaciones de campo y oficina y descubrimos nuevas plantillas para apps y Web Builder. Entonces, ¿alguna consulta, duda sobre el modelo de usuarios? ¿Algo específico, duda sobre alguna aplicación de ArcGIS Online? Sí, Jorgelina. Maya nos pregunta, ¿todo esto a partir de qué versión de Portal para organizaciones está disponible? Hoy, desde Portal, no está disponible. Asumimos que va a estar disponible desde la versión 10.7 de ArcGIS Enterprise, que va a lanzarse en marzo del 2019. Por lo tanto, para acceder a este nuevo modelo de tipos de usuarios, se tiene que primero hacer la migración a 10.7 cuando salga, ¿sí? Entonces, asumo que las organizaciones que tienen Portal hasta junio o julio del 2019, como algo muy rápido, no van a poder tener la disponibilidad de estos tipos de usuarios, porque si sale el 17 en marzo, hasta que la organización hace la migración y todas las tareas para pasarse a Portal for ArcGIS 10.7, asumo que va a ser estilo junio-julio. Jorgelina nos pregunta, solo me figura Creator, no tengo posibilidad de cambiar el tipo de usuario. ¿Por qué? Esto depende de qué usuarios ustedes tienen disponibles, ¿sí? En el caso tuyo, Jorgelina, solo tienen disponible lo que era L2. Por lo tanto, todos sus usuarios L2 ahora son Creator. No tienen usuarios de otros niveles, ¿sí? O sea, como no tenían de otros niveles, como L1, no tienen tipos de usuarios diferentes. ¿Mm? Recuerden que hoy en ArcGIS Online solo tenían L2, ¿sí? Lo que es hoy Creator. Si querían tener L1 o visualizadores, se debe adquirir adicionalmente usuarios visualizadores. A partir de ahora se puede adquirir adicionalmente usuarios específicos con este nivel. ¿Por qué? Esto es pensado para organizaciones que tienen un determinado perfil de usuario y les sale más económico adquirir estos usuarios con menos funcionalidades que un L2. En el caso de tuyo, Jorgelina, como los tuyos son Creator, salvo que vos necesites específicamente más usuarios para el campo, por ejemplo, que ahí se tendría que hacer la solicitud, si vos podés seguir manejándote con la misma cantidad de usuarios, lo que tenés que hacer es manejarte con el concepto de rol, bajarle la funcionalidad de Creator para que el usuario tenga solamente las funcionalidades de Fieldworker, por ejemplo.
¿Alguna otra duda, consulta? Claro. Sí, sí. Eso ustedes lo van a tener que seguir manejando de la misma manera. ¿Sí? Es justamente para los visualizadores, claro. Sí, porque si no, en el caso van a tener que adquirir L1s que son solamente, o lo que es ahora Viewer, para visualizadores, que hoy tiene un costo muchísimo, es el costo de, o sea, para que tengan una idea de el rango, y un 10 es una décima parte del creator. Un viewer es una décima parte del valor de un creator. ¿Sí? Entonces, eso es para que las organizaciones adquieran diferentes niveles o tipos de usuarios según las funcionalidades. ¿Sí? De todas formas, esto corresponde a ARGIS Online. En el caso de Portal, se debería ver cómo se maneja en marzo, pero en el caso de Portal, los L1 son ilimitados, es decir, que no tienen un costo. ¿Sí? Entonces el viewer no tiene costo y bueno, después se verá en los otros niveles intermedios. Como bien sabrán, pueden seguir nuestro cronograma de cursos. Ya estamos en aulas, tanto en Aula GIS como en la parte o sitio de capacitación de aeroterra.com. Está disponible el cronograma de cursos 2019 para más información sobre estos temas. También desde aeroterra.com/webinars pueden encontrar la serie de webinars de todos los webinars que hubo en el 2018, todos los videos grabados y a su vez el calendario para los webinars 2019. Bueno, además pueden seguir todas nuestras noticias y novedades desde las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. Bueno, y eso ha sido todo por el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por haber participado y haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo webinar y feliz año. Chao, chao.